En este vídeo vamos a resolver el primer problema de programación de la prueba de evaluación continua desarrollada el 4 de noviembre de 2019. ¿Qué nos dice el enunciado del problema? Pues en este caso nos dice que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, también llamado IRPF, es un impuesto progresivo. El porcentaje de la renta que se paga se calcula por tramos y es creciente con los ingresos, salario o renta anual obtenida por la persona según la tabla que se indica a continuación. En esta tabla aparecen distintos tramos y el porcentaje de tributación correspondiente. En cada tramo se indica la retención o porcentaje a tributar por la cuantía de la renta que se encuentra en el intervalo correspondiente, de tal manera que, por ejemplo, si uno cobra 12.450 euros o menos, esos euros tributan al 19%. Los euros cobrados dentro del tramo entre 12.450 y 20.200 tributan al 24%. Los euros entre 20.200 y 35.200 tributan al 30%, entre 35.200 y 60.000 al 37%, y finalmente, por encima de los 60.000 euros se tributa a un 45%. Por ejemplo, si una persona obtiene unos ingresos de 50.000 euros, entonces, ¿cómo se calcula el IRPF a pagar? Pues en este caso, los primeros 12.450 euros tributan al 19%, los euros entre 20.200 y 12.450 al 24%, los euros del 35.200 al 20.200 al 30% y el resto, como la cuantía total es de 50.000 euros, que se encuentra en ese cuarto tramo, pues 50.000 menos 32.200 euros tributan al 37%. Esto hace una suma total de 14.201,50. Vamos a ver qué nos pide el enunciado. Nos pide construir un programa que, en primer lugar, pida al usuario introducir por teclado el valor de la renta anual durante la ejecución, hasta que dicho valor sea válido. Que sea válido quiere decir que sea mayor o igual que 0. A continuación, debe calcular el valor del IRPF para dicha renta anual y mostrarlo por pantalla. Y finalmente, debe preguntarle al usuario si desea fraccionar el pago del impuesto. Tiene que recoger la respuesta por teclado y, en caso positivo, mostrar por pantalla el importe a pagar dividido en dos partes. Un 60% en el primer pago y un 40% en el segundo pago. Por ejemplo, para el caso anterior, de 14.201,50, se debería de calcular un total de 8.520,90 euros para el primer pago y de 5.680,60 euros para el segundo pago. Vamos a ver los siguientes pasos que vamos a dar. En primer lugar, vamos a determinar los datos de entrada y salida del programa a desarrollar. Luego haremos el diseño del algoritmo del programa. A continuación, realizaremos la codificación del programa fuente en C. Seguidamente, compilaremos y generaremos el programa ejecutable. Y por último, realizaremos la ejecución y verificación del correcto funcionamiento del programa. Vamos a empezar con los datos de entrada y salida. Recordemos que lo que nos pide es que el programa calcule el IRPF a pagar en euros a partir de la renta anual en euros de esa persona. Además, puede ser necesario calcular las dos cuotas fraccionadas en euros si el usuario así lo pide. De esa manera, en el programa vamos a tener como datos de entrada la renta anual en euros, que será una variable numérica real, y si fracciona o no, lo cual tendremos que implementarlo mediante una variable booleana. El programa realizará los cálculos correspondientes y tendrá como datos de salida el valor del impuesto en euros, lo almacenaremos en otra variable numérica real, y las cuotas fraccionadas, que serán valores reales. Muy bien, vamos a empezar con el algoritmo. El enunciado nos pide, en primer lugar, pedir al usuario introducir por teclado el valor de una renta anual hasta que éste sea válido, es decir, mayor o igual que 0, y esto lo podemos hacer en un diagrama de flujo al inicio del programa pidiendo esa renta por teclado.
Verificaremos si el valor de esa renta, que podemos almacenar en una variable R, es menor que 0. Si es menor que 0 quiere decir que no es válida. Y lo que haremos será volver a pedir el valor de la renta. Esto lo haremos mientras que esa condición lógica sea cierta. Cuando sea falsa quiere decir que el valor de la renta será mayor o igual que 0. Y entonces continuaremos con el resto de lo pedido en el enunciado del problema. En concreto, haremos el cálculo del valor del IRPF para dicha renta y lo mostraremos por pantalla. Para ello tendremos en cuenta que el IRPF es un impuesto progresivo y veremos los diferentes tramos. Si el valor de la renta es menor que 12.450, haremos el cálculo según muestra el cuadro de la pantalla. En caso contrario, verificaremos si la renta es menor que 20.200. En ese caso, tendremos en cuenta los dos tramos diferenciados del cuadro de la pantalla. En caso negativo, si la renta no es menor que 20.200, verificaremos si se encuentra en el siguiente tramo. En ese caso, habrá que tener en cuenta los tres tramos. Además, tendremos que considerar si la renta es mayor que 35.200 y menor que 60.000. En este caso, el impuesto se calcula teniendo en cuenta 4 tramos con los 4 porcentajes correspondientes. Si la renta no es inferior a 60.000, en ese caso son 5 tramos y 5 porcentajes. En cualquier caso, cualquiera de las alternativas, habremos calculado el valor del IRPF correspondiente y lo mostraremos por pantalla. Finalmente, preguntaremos al usuario si desea fraccionar el pago y en caso positivo haremos el cálculo y mostraremos por pantalla el importe dividido en dos, un 60% en el primer pago y un 40% en el segundo. Le pediremos al usuario si desea o no fraccionar dicho pago. Si lo fracciona, haremos el cálculo y mostraremos las cuotas correspondientes y en caso contrario, no. En cualquiera de los casos, finalizaremos en el programa. Muy bien, a partir de este diagrama de flujo, que nos permite tener diseñado completamente el algoritmo de nuestro programa, realizaremos la codificación correspondiente. Declaramos el uso de la librería correspondiente, declaramos la cabecera del programa principal, la función principal. Vamos a ir declarando las variables que necesitamos. En esta declarar una variable renta de tipo double, una variable IRPF de tipo double y una variable fracciona de tipo entero. Lo primero que vamos a hacer es pedir al usuario que introduzca la renta y leerla mediante la correspondiente llamada a la función scanf. Vamos a repetir si la renta es menor estrictamente que 0. En el siguiente paso, lo que haremos será el cálculo del IRPF y para eso tendremos en cuenta los diferentes tramos. Si el valor de la renta es inferior a 12.450, solo tenemos en cuenta un tramo. En caso contrario, si la renta es inferior a 20.200, tendremos en cuenta dos tramos. Si la renta es inferior a 35.200, tendremos en cuenta tres tramos. Si es inferior a 60.000, tendremos en cuenta 4 tramos. Y si no es inferior a 60.000, en 5 tramos. Una vez calculado el IRPF, lo mostramos por pantalla y a continuación le pedimos al usuario si desea fraccionar el pago. Cogemos la respuesta en la variable fracciona, que es una variable entera, que la vamos a tomar como una variable booleana, 1 para cierto, 0 o para falso. Si fracciona es igual a 1, calculamos el valor de la primera cuota y lo mostramos por pantalla, y a continuación de la segunda cuota y también lo mostramos por pantalla. Y con esto terminamos la codificación de nuestro programa fuente. ¿Cuáles serían las siguientes etapas? Pues haríamos la generación del archivo fuente y lo guardaríamos en el disco duro de nuestro ordenador con extensión .c. Haríamos la compilación y generación del programa ejecutable y para ello haríamos uso del compilador. A continuación ejecutaríamos y verificaríamos el correcto funcionamiento del programa y lo haríamos, por ejemplo, también para el caso de
los ingresos indicados en el enunciado del problema. Vamos con estas últimas etapas. Para ello, vamos a utilizar en primer lugar un editor de texto. Lo que he hecho ha sido escribir el código fuente del programa en la ventana del editor de guardarlo como irpf.c en un directorio del disco duro del ordenador. Una vez que tengo el símbolo del sistema, lo primero que tengo que hacer es compilar el código fuente del programa para obtener el ejecutable. Lo hago con el comando gcc y con las opciones típicas para compilar siguiendo el formato ANSYS. Si no tengo ningún error de compilación, el compilador habrá generado el ejecutable irpf.exe, que yo podré ejecutar también en la propia línea de comandos del sistema. Tecleo irpf y empieza a ejecutarse el programa. Aquí, para la validación, lo que se recomienda es dar diferentes valores a los datos de entrada. Voy a empezar introduciendo valores negativos para verificar que el código funciona y que no me permite la entrada de rentas negativas. Si esto lo repito, por ejemplo, para el valor -1, me volverá de nuevo a pedir que introduzca la renta anual en euros. Si introduzco un valor nulo, el 0, me hará el cálculo del IRPF a pagar, 0, y me pedirá si deseo fraccionar el pago. Lo indico con un 1 y me indicará que para el primer pago son 0 euros y lo mismo para el segundo pago. Voy a volver a ejecutar para otro valor de renta anual, por ejemplo, 10.000 euros. En este caso, el IRPF a pagar es de 1.900 euros. Le voy a decir otra vez que fraccione el pago y serían 1.140 para el primer pago y 760 para el segundo. Si vuelvo a ejecutar el programa, con un IRPF, en este caso, de 50.000, me debería aparecer el ejemplo que aparece en el enunciado. El IRPF a pagar, en este caso, sería 14.201,50, y si le indico que fraccione el pago, el primer pago o cuota serían 8.520,90 y la segunda cuota sería de 5.680,60. Podría también verificarlo para otro valor, por ejemplo, para 65.000 euros. En este caso, el IRPF a pagar serían de 20.151,50 y si indico que no deseo fraccionar el pago, pues aquí terminaría la ejecución del programa. Con esto he verificado que el programa funciona correctamente.